Buenas tardes, España, Europa. Buenos días, América Latina. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad de Fundación CERMI Mujeres a través de este canal YouTube de nuestra entidad. Hoy para hablar de un tema fundamental, importante, que apenas se toma en consideración, especialmente cuando hablamos de arquitectura, de urbanismo, de diseño, de viviendas, de espacios públicos y privados. Hoy, además, con una excelente arquitecta, feminista, especialista precisamente en esto, en ese espacio del urbanismo, espacio público, con esa visión desde las mujeres. Zaida Musí. Quiero agradecer especialmente a Carmen Arana, activista, la conocéis, de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, por habernos facilitado el contacto con Zaida. Y quiero agradecer muy especialmente a ella, Zaida Musí, su tiempo, su compromiso, compartir su conocimiento hoy con todos y con todas nosotras. Zaida Musí es profesora del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, perteneciente a la Universidad Politécnica de Cataluña. Además de contar con ella, vamos después a tener un breve espacio de coloquio con tres personas, tres mujeres también expertas y conocedoras, especialmente de las necesidades que tenemos las mujeres con discapacidad en relación también con este ámbito. En primer lugar, querría agradecer igualmente a Carmen Fernández, arquitecta de Fundación 11, que esté hoy con nosotros, además de, como ya he comentado anteriormente, Carmen Arana, que es miembro del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad de la Fundación CERMI Mujeres, e igualmente agradecer a Isabel Caballero, coordinadora de nuestra fundación y miembro también del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad de la entidad. Ellas van a tener en la segunda parte de este encuentro la oportunidad de plantearle a Zaida algunas cuestiones para que también con sus reflexiones Zaida nos guíe y nos ofrezca también su visión en relación con los asuntos que les comentarán estas tres estupendas mujeres. Permitidme, como siempre, agradecer a quienes estáis haciendo posible este encuentro, en esta ocasión a través del canal YouTube de Fundación CERMI Mujeres. A mis compañeras, por supuesto, de la Fundación, a Mercedes Pérez de Prada, a Carolina Puente y, por supuesto, también a Isabel Caballero. Igualmente, quiero agradecer a la CNSE, hoy especialmente a Olga y a Bárbara por ofrecernos este servicio de lengua, de interpretación a la lengua de signos, y también a FIAPAS, a Juan Carlos, a sus colegas y también a Eva, que estarán ofreciéndonos la edición de este espacio y también la subtitulación. Vais a tener, las personas que nos seguís, tenéis la posibilidad de participar también a través del chat de YouTube. Yo no estoy muy puesta en esto, pero creo que hay un espacio abierto para que podáis también hacer llegar vuestros comentarios, y Carmen Arana y mis compañeras de Fundación CERMI Mujeres también nos los irán comentando después en el espacio compartido. Para quienes tienen dificultades quizás de acceder a ese chat que tiene el canal YouTube, os ofrecemos también la posibilidad de hacer llegar vuestras preguntas directamente por correo electrónico a la siguiente dirección: fundacioncermimujeres@fundacioncermimujeres.es. Todo se escribe en minúsculas y además Fundación
CERMI se escriben con C de casa. Fundación CERMI Mujeres, @fundacioncermimujeres.es. Y bueno, ya comenzamos. Y comenzamos presentando a esta estupenda mujer, a Zaida Musi, quien además de ser, como he dicho anteriormente, profesora en la Universidad de Cataluña, en la Universidad Politécnica de Cataluña. Además, entre 2015 y 2019 fue directora de Urbanismo y Vivienda, Medio Ambiente, Ecología Urbana, Espacio Público, Vía Pública y Civismo de Santa Coloma de Gramenet. Es especialista en arquitectura y urbanismo con perspectiva de género y feminista. Es autora, entre otros libros, de los siguientes: La arquitectura de la ciudad global, en 2004, Arquitectura y política, ensayos para mundos alternativos, en 2011, y un título que a mí especialmente me sugiere, voy a intentar buscarlo, no sé si estará en audio, yo que no veo, que se llama Mujeres, Casas y Ciudades, más allá del umbral, 2018. Invito a que la conozcáis también a través de esa lectura de sus obras, pero sobre todo os invito a escucharla a partir de ahora. Zaida, bienvenida, te lo agradecemos profundamente. Es un regalo para todas nosotras. Te escuchamos. Muchísimas gracias, atentas. Ana, por la presentación tan hermosa. Y lamento decir que el libro no está en audio, pero me ofrezco a hacer unas sesiones de lectura, si tienen ganas, y me ofrezco a colaborar en todo lo que necesitéis. Agradezco a Carmen Arana el haberme invitado a estar con vosotras aquí. Y bueno, vamos a hacer una presentación de cosas bastante generales, y después, como os he dicho, en el diálogo por ahí pueden salir preguntas más concretas que seguramente... si está pasando solo, Juan. Perdón, estoy hablando sobre la presentación. Ahí vale, ahora sí. Es genérico y seguramente vuestras experiencias, seguramente, ¿no? Con toda seguridad, vuestras experiencias me serán de muchísima utilidad y aprenderé muchísimo para poder entender la ciudad desde otras experiencias, ¿no? Que de eso se trata también cuando hablamos de la ciudad desde la perspectiva de género y de la ciudad feminista, ¿no? Entender que el urbanismo, que ninguna acción, ninguna actividad humana es neutral o universal, el urbanismo menos, y por eso es tan importante conocer, hablar, intentar ponernos en la piel de las otras múltiples variantes que hay entre los seres humanos para poder entender cómo hacer mejores ciudades. Pasa, por favor. Y en esta frase de Mary Shear, que fue una periodista, que en el año 86 dijo que el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Es una manera muy simple, pero muy elocuente, de decir por qué el feminismo es tan necesario todavía, ¿no? Desgraciadamente, aún es una frase necesaria. Pasa, por favor. Bien, entonces, de esta ciudad, desde los feminismos, ¿cuáles serían algunas de las características o las bases o lo que quiere buscar, ¿no? Una ciudad que sea igualitaria, por un acceso real de oportunidades a derechos, ¿no? Y en eso, por eso lo que decía antes, ¿no? Está tener en cuenta las diversidades de todos los aspectos e incorporar las experiencias de quienes se encuentran con una mayor vulnerabilidad, debido a experiencias propias o de los cuidados, debido a valores de una sociedad patriarcal y jerárquica que está basada además en dos engaños, además de otros, ¿no? Pero en uno que es la autosuficiencia y la autonomía, como valores preponderantes y máximos, ¿no? No son ciertos, a ver, seguiremos hablando sobre ello. La imagen que acompaña esta frase, este texto, es una imagen de los movimientos feministas catalanes de los años 70, donde vemos a una mujer con múltiples brazos que hace múltiples actividades, ¿no? Que cuida, que cocina, que limpia, que trabaja, que es enfermera, que es médica, que sirve, bueno, un poco esta diosa india que nos hacen ser a todas las mujeres, ¿no? Pasa, por favor. Estas dos imágenes que vemos ahora son dos mujeres, dos imágenes, de una con una mujer con un carrito y otra de una mujer mayor con una niña que lleva las bolsas de la compra en barrios
de los años 70 de Barcelona, en barrios que no estaban pensados para la vida cotidiana, barrios que no tenían en la mujer con carrito hay escaleras, ¿no? Estos barrios, muchos autoproducidos, o también los barrios generados de vivienda social, que se consideraban barrios dormitorios, y esa consideración de barrios dormitorios dejaba fuera precisamente toda esta experiencia de la cotidianeidad. Y se olvidaba que, si bien había una parte de la población que sí iba a dormir al barrio porque iba a trabajar a una fábrica y volvía y pues estaba 10, 12 horas fuera del hogar, pero otras personas, mayoritariamente las mujeres, las personas mayores, niños y niñas, jóvenes, estaban en este barrio mal llamado dormitorio, ¿no? Pero desde esta visión de dormitorio, esto es lo que nos muestra, es cómo esa experiencia de una parte de la población se cree universal y desde ahí se plantea y se proyecta la ciudad. De los años 70 hasta hoy, nuestras ciudades han avanzado mucho y mucho gracias a los movimientos de mujeres, de todos los aspectos, que han puesto sobre la mesa estas necesidades derivadas del mundo cotidiano. Pasa, por favor. Entonces, la vida cotidiana se conforma, por un lado, de las esferas de nuestra vida, que según nuestra lectura con el colectivo Prunsis, son 4, inspiradas en Hannah Arendt, evidentemente que ella nos hablaba del trabajo, la labor y lo comunitario. Nosotros decimos que está, ¿no?, la esfera productiva, la esfera reproductiva de cuidados, la esfera política o comunitaria y la esfera propia, ¿no? A día de hoy, estas 4 esferas se ven en realidad desaparecidas 3 y la que predomina por sobre todas las otras es la productiva. Por tanto, tenemos que intentar hacer ciudades, tiempos, en donde estas 4 esferas se puedan combinar según las necesidades reales y no según la imposición y nuestros deseos, etcétera, en nuestros momentos de vida. Pero para que esto sea posible, hay 2 variables. Una que tiene que ver con el espacio, cómo es nuestra casa, cómo es nuestro barrio, cómo es nuestra ciudad, y si nos permite realmente por proximidad, por calidad, por servicios, ¿no?, pasar de una esfera a otra sin que eso signifique mucho tiempo, porque si vemos en la siguiente, lo que tenemos aquí es los usos del tiempo, también nos diferencian mucho a hombres y mujeres. Las mujeres tenemos, no es necesario que os lo explique mucho, ¿no?, 2 o 3 jornadas laborales, trabajamos más tiempo, pero ganamos menos dinero porque trabajamos más tiempo también en la esfera reproductiva o de los cuidados que no son contadas, y por tanto eso también significa una desigualdad en ingresos, por el gap que ya hay a igual trabajo, diferentes salarios, pero también en nuestras jubilaciones, ¿no? Hemos cotizado menos, aunque hayamos trabajado más. Entonces, estas cuestiones no se resuelven solo con el espacio, necesitas políticas que se basen en el tiempo, políticas de igualdad evidente, pero también la ciudad puede, con esos espacios bien dotados, bien diseñados, accesibles, cercanos, ayudar a hacer posible este equilibrio de las 4 esferas de nuestra vida cotidiana. Pasa, por favor. Entonces aquí vemos una imagen de un cómic de África, en donde se ve a la derecha una imagen de un mercado popular en donde en términos occidentales le estaría faltando muchísimas cosas, porque hay tierra, porque las casas son más como autoproducidas o más sin arquitectos, hay autobuses, no hay coches privados, no hay motos, etcétera, pero hay vida, hay sociedad, hay redes. En cambio, hay otro dibujo que nos muestra la ciudad moderna, ¿no?, la ciudad aspiracional, que está formada por una autopista donde solo van coches, sin aceras, con casas detrás de muros, sin mezcla de usos, sin gente en la calle, sin posibilidad de relaciones, ¿no? En teoría, esta segunda ciudad que he descrito es la aspiracional. Sin embargo, es una ciudad que es la ciudad separada por funciones y además segregada por clases, que hace muy difícil la vida cotidiana de la que hablábamos en la pantalla anterior, ¿no? Y de aquí lo que queremos decir es que este derecho a la ciudad cotidiana se conforma en una ciudad cuidadora, que tenga en consideraciones a las personas que la habitamos, considerándonos en nuestras diferencias para no crear desigualdades, ¿no? O sea, la igualdad no es que a todos nos den lo mismo o que todos tengamos las mismas oportunidades, sino que tengamos un acceso a iguales oportunidades, por tanto tenemos que tener
unos beneficios singulares en función de nuestras desigualdades de partida. Si no, no estamos generando una igualdad real. La siguiente, por favor. Otra idea que también hay que sumar a estas ideas del feminismo, al ecofeminismo, ¿no? Que sería como una definición más, no es más actual, pero creo que nos es muy útil a día de hoy, muy necesaria, ¿no? El ecofeminismo fundamentalmente lo que nos pone es en relación con el mundo en su totalidad, no solamente el mundo de los seres humanos o de los hombres, sino entendamos que vivimos en un mundo compartido, en un planeta, en una casa grande compartida y que depende de todos y de todas nosotras que esto sobreviva, que podamos vivir en él en buenas condiciones. Por tanto, es la idea de la ecodependencia que habla el ecofeminismo. Y la segunda palabra es la interdependencia, sabernos, que es lo contrario que decía en la primera imagen, ¿no? Sabernos no seres autónomos, autosuficientes, sino que como animales necesitamos mucho cuidado al inicio de nuestras vidas. Hay otros animales que caminan y se van solos desde que nacen casi, los seres humanos no, y a lo largo de nuestra vida necesitamos siempre cuidados. Los cuidados pueden ser físicos, materiales, pero evidentemente afectivos son sumamente importantes para los seres humanos. Por lo tanto, repensarnos y pensar nuestro mundo, nuestras ciudades con estas dos claves de codependencia e interdependencia son claves fundamentales para pensar en otro mundo posible. Desde luego, el mundo como lo hemos hecho hasta hoy y las ciudades como muchas se han hecho hasta hoy se demuestran invivibles, se demuestran no eficientes, no igualitarias, no respetuosas con el medio ambiente y con el planeta y que nos han llevado en parte a la crisis sanitaria que estamos viviendo. Pasa, por favor. Entonces, como decía, ¿no? Que hay imágenes muy bonitas de este trabajo de la Fundación Interred, es un material didáctico que se llama Cuidar es otra historia, donde hay unas cartas para que los niños y niñas vean la amplitud que tienen los cuidados, cómo es multiescalar, y vemos una primera imagen donde hay una persona subida como en una torre formada por diferentes animales, ¿no? Esta idea de la ecodependencia, no estamos solos, necesitamos toda esta torre. O una mujer con dos niños, uno a la espalda y uno adelante, ¿no? Este cuidado de infancia. Después tenemos otra imagen de una mujer mayor sentada en una silla y un niño o niña que le abraza, que le toca, que le acaricia, ¿no? También este cuidado del afecto. Y por otro lado, tenemos otras imágenes que nos hablan más del cuidado del planeta, del natural, ¿no? De cómo tenemos que cuidar lo que comemos, lo que bebemos. A partir de ahí hay una imagen de infusiones. También nuestro planeta, que no estamos solos, ¿no? Solas, ¿no? Cómo cuidamos el planeta. Y hay otra imagen muy elocuente, donde hay una ciudad gris, humeante, sobre una flor que se le caen los pétalos, ¿no? También, bueno, reflexiones de cómo nuestro accionar afecta de una manera más holística. No solo es una cuestión del individuo, ni siquiera de los seres humanos. Luego hay otra imagen que hace un salto, que es una jaula de un pájaro con un delantal de cocina en su interior, y yo le he agregado el decir que los cuidados han de ser compartidos y no aislados, ¿no? Porque también en esta interdependencia, esta colaboración, es importante que sepamos, que reconozcamos que no es posible el cuidado individual en una familia, ni en una persona. Necesitamos colaborar, compartir, por muchas razones, ¿no? Por razones también psicológicas, psíquicas, pero también afectivas, pero también de tiempo, y también de eficiencia, de tiempo, de dinero, de espacio. Sin embargo, nuestra sociedad ha generado la idea que los cuidados son en cada casa, en cada espacio familiar, y eso sobrecarga especialmente en todo, físicamente, psicológicamente, y de trabajo a las mujeres, ¿no? Por tanto, ese es un cambio también importante, pensar que los cuidados han de ser compartidos. La siguiente. Y el entorno, evidentemente, nos influye. Esta es una foto, como podría haber puesto muchas otras, de un suburbio que también, ¿no? Estas áreas residenciales en las afueras de las ciudades aisladas, en donde solo es posible comunicarse con coche, donde el sitio de encuentro, si es que se puede llamar así, es donde están los contenedores de basura, porque es donde te puedes llegar a encontrar con alguien del vecindario,
porque no hay aceras, las pendientes, son sitios hechos donde no se ha tenido en cuenta tampoco las topografías, suelen tener mucha pendiente, como decía, suele no haber aceras, el coche es el aún más amo del espacio que en la ciudad, y si bien en el caso, por ejemplo, de Cataluña, hay unos 800.000, 1.000.000 de personas que viven en estas condiciones, y en el mundo son muchas. Y no siempre estas suburbios, estas barriadas, no son solamente, son de gente sin recursos y de gente con recursos, hay de todo el espectro social, pero desde luego son espacios donde la vida, esa vida cotidiana, no es posible, y del cual es casi imposible escapar. ¿Pasa? Entonces, ¿en qué aspectos también hay diferencias muy claras en cómo percibimos o cómo vivimos los espacios públicos, hombres y mujeres? Uno de ellos es la seguridad. La seguridad la percibimos de manera muy diferente. También el tipo de violencias que sufrimos hombres y mujeres es diferente. Y aquí hay una estadística del Instituto Cotidiana, a donde sacan, por eso también es muy importante tener estadísticas segregadas por en varias categorías, pero por lo menos hombres y mujeres. Porque si no hacemos unas estadísticas generalistas, nos disfraza la realidad, no la entendemos claramente. Por ejemplo, aquí se ve cómo es la seguridad en el entorno cotidiano para hombres y mujeres menores de 34 años, ¿no? El 4,8% de los hombres siente inseguridad. El 31,5% de mujeres menores de 34 siente. Entonces, si esto hiciéramos la media, no nos da una lectura, no se explica nada. Aquí no se explica mucho, no se explica que las mujeres caminamos más, después lo veremos en otro elemento. Tenemos más miedos, pero no porque seamos miedosas, sino porque parte de nuestra sociedad, la sociedad patriarcal, lo que ha hecho es generar un sentimiento, no de todos los hombres, pero de algunos hombres, hacia las mujeres, que la mujer en el espacio público es un objeto apropiable. Cuando el espacio público no tiene calidad, cuando el espacio público no está bien iluminado, cuando está mal mantenido, hay una serie de condiciones que hacen que todavía esa inseguridad se incremente. También si estamos en entornos monofuncionales, que son solo viviendas, solo fábricas, entonces tienen horarios muy claros de utilización, no hay gente en la calle, también esas incrementan nuestra sensación de inseguridad. También porque las mujeres jóvenes que van a estudiar o que van a trabajar, en general tampoco el acceso al automóvil es igualitario, tienen que caminar más de noche, aunque no sea muy tarde, en invierno a las 5 de la tarde es de noche. Tanto vemos esa gran diferencia de percepción de seguridad que tiene que ver con razones objetivas, con razones perceptivas y con razones objetivas del entorno, del medio físico. Entre los 35 y 64 años se acercan un poco las distancias, los hombres en un 7% de inseguridad frente al 4% anterior, y las mujeres baja 21,9%. Posiblemente han modificado sus movilidades, puede haber habido que tengan acceso a un vehículo y se sientan más seguras, que se muevan menos solas, por muchos motivos. Y después es interesante ver cómo a partir de los 65 años crece mucho la inseguridad en los hombres, ¿no? Donde la fragilidad que la mujer siente, no porque la mujer sea frágil, sino porque la sociedad la hace frágil, nos hace frágiles, ¿no? En eso que decía, en esta capacidad, en este malentendimiento que las mujeres somos objetos apropiables en el espacio público, las violencias machistas, evidentemente, pero los hombres mayores de 65 años empiezan a percibirse como frágiles también, y eso hace que aumente su percepción de inseguridad. 16,4 los hombres y 30,2 las mujeres. Pasa, por favor. La movilidad es otra, seguridad es una de las cuestiones. La siguiente cuestión, que es muy clara para ver cómo es de diferente el uso de los espacios públicos, de los tiempos y las actividades de hombres y mujeres, es la movilidad. La movilidad tradicional, los estudios de movilidad tradicionales han entendido que hay una movilidad que es prioritaria, obligada, que no se puede posponer, que tiene que ver con el trabajo productivo y con los estudios universitarios. No tanto porque los universitarios sean muy importantes, sino porque es mucha gente que se desplaza a la misma hora a un sitio concreto. Entonces eso demanda un servicio de transporte con una cierta capacidad.
El resto de las movilidades, les pido que penséis qué otras movilidades hacemos al día, por este estudio tradicional del transporte, y que en muchos sitios sigue siendo el que rige a los ingenieros de tráfico y de movilidad y transporte, son movilidades secundarias, no obligadas, por tanto, pueden no realizarse y no afectan nada a nadie. ¿Cuáles son esas otras movilidades? Llevar niños y niñas a la escuela, ir a un hospital a llevar o a ver a alguien, ir a hacer las compras cotidianas, comer, vestirse, limpieza, no son caprichos, son necesidades, acompañar a gente, pasear a una persona mayor, a una persona menor, a alguien que necesite cuidados especiales, hasta un animal. Todo eso no son tareas que podemos decidir no hacer, son también obligadas. Inés Sánchez de Madariaga hizo este estudio a partir de encuestas en Madrid, donde sacando de estas actividades consideradas secundarias cuáles están ligadas a las tareas de cuidado, sacaba que un 25% de estas movilidades tenían que ver con el cuidado, con lo cual es la segunda movilidad más importante. Lo que pasa es que esta movilidad tiene unas características mucho más complejas que la movilidad al trabajo, sobre todo al trabajo de la era industrial, ¿no? Zonas industriales, zonas de muchas residencias obreras, ¿no? La ciudad zonificada favorece ese estudio de movilidad. Una ciudad mixta, eso lo hace más difícil porque nos movemos de una manera más libre, menos pautada por el espacio. Y evidentemente las movilidades de cuidado son a muchas horas, son movilidades más cortas. De hecho, hasta hace no mucho tiempo, los estudios de movilidad no tenían en cuenta el caminar, solo tenían en cuenta cuando nos subíamos en un medio de transporte a motor, con lo cual dejaba fuera especialmente la movilidad de las mujeres. Pasa, por favor. También, entonces, si hacemos el estudio de por qué nos movemos y cómo nos movemos, el cómo nos movemos, esta es otra estadística del Instituto Cotidiana, cómo nos movemos también es diferente. En todos los sitios donde este estudio se ha hecho es parecido. Las mujeres nos movemos más a pie, vamos más andando, vamos más en transporte público y dentro del transporte público más en autobús que en otros. También otra vez porque necesitamos hacer distancias más cortas, ¿no? Parar varias veces. Y los hombres se mueven más en coche, en moto y en bicicleta, ¿no? De hecho, hay una gran diferencia en estas tres movilidades. En unas por razones económicas y la bicicleta, de hecho el colectivo Consiste está haciendo unos estudios, pues lleva 2 años haciendo una encuesta, viendo por qué hay menos mujeres que utilizan el transporte, la bicicleta como transporte, ¿no? Cuestiones de seguridad y también cuestiones de cuidado, ¿no? Si los carriles no son suficientemente seguros, es difícil llevar niños, niñas o la compra en una bicicleta porque nos da más miedo, ¿no? Es más peligroso. Pasa, por favor. Evidentemente, la población con discapacidad, que de esto me hablaréis más vosotras luego que lo que yo pueda decir, más que mostrar esta imagen de estadística y mi sensibilidad o mi empatía por poder mirar, pero no por saberla o conocerla, pero como en las diferentes dimensiones de la vida, como qué diferentes problemas tenemos de calidad de vida y como también hay diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Según un estudio que hace el Ayuntamiento de Barcelona. Pasa, por favor. Entonces, si hablamos de los principios, y ya voy a intentar ir acabando un poco más rápido, del urbanismo feminista, ¿cuáles son estos principios para generar o para poder propiciar una transformación social que erradique las desigualdades y rompa con los estereotipos de género? Pasa, por favor. Para nosotras, este es un trabajo realizado con el colectivo Consist, tiene que ver con profundizar el análisis de la realidad y ver la diversidad y hablar y conocer y trabajar con las diferentes personas que habitan el territorio, priorizar las experiencias cotidianas y la diversidad de las personas, la proximidad como cualidad urbana y valorar las tareas reproductivas y de cuidados de la sociedad. Yo tengo mi propia teoría que si valoramos estas tareas, le damos espacio en la ciudad, les damos tiempo, que tiempo es dinero, etcétera, por ahí aquellas personas que han hecho siempre las tareas del género masculino
se animarán a pasar a hacer tareas del género femenino porque están valoradas por la sociedad. A día de hoy los cuidados en estas tareas no están suficientemente valoradas por nuestra sociedad. Pasa, por favor. Luego, tenemos que trabajar rompiendo jerarquías sociales y entre disciplinas. Todas las personas somos expertas del sitio en el que vivimos, cada uno y cada una desde nuestro lugar, y que tenemos que reconocer la diversidad funcional y de cuerpos y ver cómo cada una y cada uno en nuestras condiciones nos movemos y qué necesitamos. Y me falta una que no me salió la letra, es que hay que entender la relación entre el uso y el espacio, las actividades y el espacio, el tiempo y el espacio. No solo tener un servicio a una distancia de casa no es la única variable, porque si esas calles que nos llevan hasta ese sitio es una autopista, pues muchos quedaremos fuera. Si no es accesible, muchas quedaremos fuera. Si no hay iluminación, etcétera. O sea, hay una cuestión que tiene que ver con la distancia, la calidad del espacio público y evidentemente también las condiciones físicas del equipamiento y los horarios del equipamiento. Pasa, por favor. Entonces, hay un trabajo del colectivo Punsis, que es una publicación que se puede bajar de su página web, que es Espacios para la Vida Cotidiana, donde hay una metodología para poder analizar nuestros barrios y poder ver cómo nuestros barrios se adecúan o no a esta combinación de las cuatro esferas de nuestra vida que hablaba antes, ¿no? La esfera propia, la esfera reproductiva, la productiva y la pública. Y esto analizado en tres escalas. La escala de un espacio público, la escala de la red cotidiana, ¿no? Estas movilidades poligonales que hacemos las mujeres generalmente en nuestra vida cotidiana, y luego los equipamientos, ¿no? Entonces ver si estos cómo se adecúan o no a la complejidad de nuestra vida diaria. Pasa, por favor. Y también el colectivo Punsis está trabajando en ver cómo transformar, cómo llevar, esto nos daría por otra charla, pero la idea de los cuidados compartidos está dando lugar en Barcelona y en otras ciudades a lo que se llama el cohousing, la vivienda cooperativa de uso colectivo y de propiedad colectiva que comparten espacios de cuidado. Lo que están haciendo ellas es trabajar la idea de esta red comunitaria en el espacio público, en un barrio existente, porque nuestras ciudades muchas ya están hechas, y cómo podemos tener estas ventajas de los cuidados colectivos compartidos, como decía antes, que son imprescindibles para vivir mejor y para cuidar mejor y para que nos cuiden mejor, cómo lo hacemos en un barrio, ¿no? Y hay un libro que ha sido traducido recientemente que se llama Mujer al borde del tiempo, de Merce Pierce, que viene muy adecuada para estos tiempos de esta pandemia, al menos así pensaba yo al principio de la pandemia, ahora no lo sé, que la crisis podría hacernos repensar nuestro estar en el mundo y tener la capacidad de cambiar el rumbo para realmente pensar en un futuro compartido, colectivo, sostenible, de cuidados, ¿no? Donde la vida esté en el centro y no el consumo, la producción, la competencia. Habría unas imágenes más, pero lo vamos a dejar aquí, así damos tiempo a las preguntas o al diálogo. Zaida, muchísimas gracias por tu excelente presentación, que seguro da pie a importantes reflexiones, y por eso, con tu permiso, vuelvo a invitar a todas las personas que nos están siguiendo a través del canal YouTube de Fundación CERMI Mujeres a hacernos llegar sus comentarios, preguntas para Zaida, pero además de ello, abrimos a partir de ahora el coloquio, y lo hacemos, como he dicho anteriormente, con Carmen Arana, con Isabel Caballero y con Carmen Fernández. Voy a empezar por esta última. Carmen Fernández, arquitecta de Fundación 11, trabaja en todo lo que es la Dirección de Accesibilidad e Innovación. Tiene un nombre todavía más largo, pero Carmen, ¿tú cómo ves la intervención que ha hecho Zaida? ¿Qué te sugiere y qué te inspira a ti todo este mensaje feminista sobre el diseño y la construcción del urbanismo desde ese punto de vista de la accesibilidad?
y pensando en las mujeres. ¿Cómo lo ves tú, Carmen? Pues bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Fundación CERMI Mujeres en la persona de Ana Peláez por haberme invitado, que para mí es de verdad un honor porque me gusta muchísimo este tema, estar aquí. Felicidades a Zaida porque bueno, pues ha hecho una exposición muy buena de cómo tiene que evolucionar la ciudad, ¿no? Pero ya también no solo la ciudad, sino todos nosotros que nos adaptemos bueno, pues a las nuevas, no a las nuevas circunstancias, pero sí a darle a la mujer, no quiero decir la importancia, sino el puesto y su sitio. Es verdad que bueno, pues siempre se han producido muchísimas desigualdades en el entorno construido en el que habitamos, porque yo creo que pasa igual que pasa con la accesibilidad, que no es la mujer la que tiene el problema de adaptarse a la ciudad, igual que pasa con las personas con discapacidad, ¿no? Que no son ellas las que tienen la discapacidad, sino que es el entorno el que las discapacita. Y en este caso pasa un poco lo mismo, ¿no? Es la ciudad la que expulsa a la mujer porque no la ha considerado, ¿no? Y entonces, pues eso, la hace sentirse persona con discapacidad. Yo creo que todo al final se mueve un poco en el rol de género. A la mujer se le asignan, y da igual que tenga discapacidad, que no tenga, a la mujer se le asigna el trabajo, como bien decía Zaida, reproductivo y de cuidados. Y es curioso como siendo la mujer la que tiene que cuidar al hombre cuando es niño y al hombre cuando es mayor, y en cambio, aunque solamente fuera por una cuestión de puro egoísmo, el hombre debería de cuidar a quien le va a cuidar después o tratarla bien, ¿no? Y en cambio eso no ocurre porque las ciudades, pues el urbanismo está diseñado precisamente para eso, para un prototipo de persona que realmente no es la que se mueve hoy en día por las calles, ¿no? por las ciudades. Muchísimas gracias, Carmen. Me gustaría preguntarle ahora a Carmen Arana. Tú, Carmen, activista, feminista por los derechos de las mujeres con discapacidad, de las mujeres en general. Eres además usuaria de silla de ruedas. ¿Conoces bien también a Zaida por ese espacio común compartido de responsabilidad política en Santa Coloma de Gramenet? Quería que nos comentaras un poco de qué manera has tenido tú la posibilidad de interiorizar su mensaje también, por ejemplo, en las políticas de discapacidad, por ejemplo, o en los espacios que necesitan también ocupar las mujeres con discapacidad de las ciudades. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, antes de nada, muchas gracias, Zaida, de verdad. Yo es que siempre que la escucho aprendo algo nuevo y mira que la he escuchado a veces, pero te da otra perspectiva de las cosas. Y como comentabas, Ana, el hecho de tener una mujer feminista, arquitecta, que mire a nivel municipal hablo, que mire por el urbanismo de la ciudad, cambia mucho. Y además, lo que ya he comentado antes, la empatía por el tema de la discapacidad. Bueno, pues en Santa Coloma, por ejemplo, iniciamos el plan de accesibilidad universal de la ciudad, que de hecho, bueno, es un largo recorrido, pero estamos en ello. Y desde urbanismo enseguida se apoyó el tema. Y no solo eso, sino que las visiones de todo cambian mucho, desde dónde colocas una luz a dónde no la colocas, hasta dónde vas a colocar, yo que sé, una parada de autobús o lo que sea. Entonces, a nivel municipal es muy importante. Yo tenía dos preguntas, una de las redes y otra mía, no sé si es ahora o después, y ya las contestará. ¿Ana? Sí. Yo también te hago a ti una pregunta, Carmen, y también la dejo ahí para la reflexión conjunta. He tenido la ocasión a veces de visitar
espacios, residencias, por ejemplo, de personas mayores, en donde hay mucha gente con discapacidad, muchas mujeres con discapacidad. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que de cada 4 personas mayores de 75 años que viven en una residencia de tercera edad, 3 son mujeres, y siempre las he encontrado muy alejadas de los centros urbanos, lo que supone realmente un aislamiento. Y esto mismo también lo he encontrado muchas veces en centros segregados, donde se atiende a gente con discapacidad, en donde nuevamente también mucha gente pues son mujeres. Lo he encontrado, por ejemplo, en instituciones de salud mental, lo he encontrado en... Me gustaría saber de qué manera podemos reconducir todo ello. Queda mucho por hacer, ¿no? Porque el propio proceso de desinstitucionalización está ahí, y también tiene que ver con lo que está provocando este aislamiento arquitectónico, urbanístico, con respecto a todas estas personas con discapacidad, personas mayores, mujeres en general, que se sienten aisladas por el propio por la propia arquitectura urbanística, ¿no? Me gustaría saber qué pensáis. Y con respecto a lo que tú estabas comentando, cuéntanos tus preguntas y los comentarios de las redes. Mira, antes de nada, te contesto brevemente a la pregunta, al menos mi opinión. Mi opinión es que también no solamente las barreras de fuera para adentro, sino las barreras de dentro para afuera. Tenemos que cambiar las políticas de esos centros. Hay que abrir las puertas, hay que integrarse en la comunidad. La comunidad, nos tenemos que olvidar que una comunidad no va a entrar a ver un centro de mayores, a ver un centro de personas con discapacidad. No van a hacerlo, por mucha, vamos, ni que hiciéramos puertas abiertas. Entonces, tenemos que salir a la comunidad, que la comunidad nos conozca y que trabajemos conjuntamente. Y entonces, una vez estemos, da igual que sean personas mayores, que sean mujeres con discapacidad institucionalizadas, el ejemplo sirve para todo. Hay que trabajar con la comunidad, hay que insertarse en la comunidad, y a partir de ahí seguramente esas puertas pues estarán más veces abiertas y hará más un feedback. Eso es lo que yo pienso, al margen de todas las barreras que pueda haber. Luego el chat está animado, bueno, porque ha habido personas que han ido saludando, han dicho que estaba súper interesante y que era la conferencia. Y tengo 2 preguntas. Por un lado, yo luego también tengo una, pero no sé si dará tiempo lo del cohousing, que es verdad que da para otra charla, pero es muy interesante el tema para las personas con discapacidad. Diría yo, para las mujeres con discapacidad, porque yo diría que es un cohousing para nosotras. Pero arquitectura accesible, pregunta, ¿cómo relacionaría la accesibilidad universal con el urbanismo feminista? Y luego, por otro lado, Vicky Bendito dice, ¿puedes ponernos un ejemplo práctico de cómo una ciudad que tú planteas puede hacer que los hombres se corresponsabilicen? Gracias, ahí lo dejo. Bueno, Zaida, un reto bien interesante. ¿Cómo lo ves tú? Bien, pues muchas gracias por las preguntas y las intervenciones. A ver, empiezo un poco retomando cuestiones que se han dicho antes. Bueno, lo que ha dicho Carmen, totalmente de acuerdo, ¿no? Y si es así, ¿no? Que no es que hay personas con discapacidad que no puedan hacer las cosas, sino que la ciudad no les permite, ¿no? Porque la discapacidad está dada por el entorno, igual que, como has dicho, expulsa a las mujeres, ¿no? Respecto a eso, ¿por qué no, si siendo las mujeres las que cuidan, después los hombres no les cuidan? ¿Por qué no ven ese trabajo? Porque lo dan por hecho. De hecho, hay un libro de Catherine Marsal que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Que precisamente Adam Smith, el padre de la política liberal económica, de la teoría de la política liberal económica, habla que el ser humano funciona por competición, por competencia, por ganar. Y él no es capaz de ver que él vivió toda su vida porque alguien le ponía un plato en la mesa, que ese alguien invisible, pues su madre, nunca la vio. Nunca vio ese trabajo. Estaba allí, se da por hecho, ¿no? Está allí, no, es natural, entre comillas, ¿no? Y ese es un trabajo que ni es competitivo, ni es, bueno, sobre todo no es competitivo, ¿no? Que no se hace por competencia y que es algo que nos permitiría cambiar algunos de los chips, de los pensamientos o los paradigmas de nuestra sociedad. Ana, me pareció muy
interesante e importante lo que has dicho, ¿no? De que cada 4 personas en residencias de más de 75 años, 3 son mujeres. Eso nos habla también que esta longevidad de las mujeres está asociada o a soledad, a mayor problemas de salud y no tener quien te cuide, etcétera. Claro, y las residencias, aquí tenemos un problema doble. Uno es el urbanístico, que lo que antes se señalaba con cuando se hacen los barrios de residencia, los de trabajo, los de educación, claro, también los servicios sociosanitarios también se colocan en paquetes alejados. O podemos tener hablar de cárceles, de grandes hospitales, de residencias. Y no se piensa ni que estas personas necesitan el entorno para estar mejor, pero y que también la gente que les va a visitar tiene que poder llegar de una manera lógica y en un tiempo lógico, y por supuesto quienes van a trabajar, ¿no? Entonces creo que eso enlazaría con lo que comentaba Carmen, de abrir las puertas a los centros, y para eso los centros tienen que estar en espacios urbanos. De hecho, yo estoy en Ciutat Vella, en Barcelona, aquí muy cerca hay una institución que toda la tarde la gente que vive allí, personas con discapacidad bastante grandes, diría yo, no sé cómo se dice, perdón, están en la calle y al menos, bueno, ven pasar gente, pueden salir, la calle es peatonal, hay plataforma única y tienen una cierta libertad, además de estar en un sitio activo y que pueden dar una vuelta en su silla mecanizada, ¿no? Entonces es fundamental ese entorno activo. Digamos que el problema urbanístico sería el de la zonificación, ¿no? Que las ciudades dicen, en esta zona van tales equipamientos, también muchas veces los espacios mejor comunicados, más mixtos, son más caros y entonces no se utilizan para servicios sociales o médicos, sino que se buscan estos sitios más económicos, porque suelen ser las periferias de la ciudad. Y volvemos a lo que decía antes, ¿no? Es porque nuestra sociedad no pone los cuidados o la vida en el centro, pone el negocio en el centro. Entonces es algo que tenemos que cambiar entre todas las personas, ¿no? La pregunta sobre accesibilidad universal con urbanismo feminista, pues sí, porque consideramos que desde las diferencias de todas las personas, desde reconocer todas nuestras diferencias, tenemos que hacer ciudades que no nos hagan desiguales desde esas diferencias. El feminismo pone el foco, si queréis, en la mujer, en las mujeres, en su multiplicidad de circunstancias, en esa interseccionalidad, pero o sea, no va separado. No se puede hacer tampoco una accesibilidad universal neutral. No lo es. No lo es porque son diferentes seguramente los cuerpos, las fuerzas. Hay muchas cuestiones que no puede ser tampoco universal. Por tanto, yo creo que el urbanismo feminista está totalmente tiene imbuido en sus ideas. De hecho, yo en las imágenes que se veía, que no estaban puestas para hoy, sino que son con las que ejemplificamos siempre cuando hablamos de la ciudad de los cuidados, ¿no? Veíamos una diversidad de personas que no es lo que sueles ver en una imagen, una imagen que ilustre una cuestión urbanística, ¿no? En general ves todos gentes de 30 años, súper guapos, súper guays, que corren, que van, que vienen. La vida real nunca está en estas imágenes, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta, Carmen? ¿Perdón? Carmen Arana, perdón. La segunda pregunta, ¿cuál era? Ahora que no tenía activado el micro. La otra era, ¿puedes ponernos un ejemplo práctico de cómo una ciudad que tú planteas puede hacer que los hombres se corresponsabilicen? Sí, yo lo que decía, creo, primero, eso, que la corresponsabilidad no es una cuestión interna de cada familia, sino que tiene que estar basada en leyes que de alguna manera obliguen y den oportunidad a la corresponsabilidad, pero también en el espacio físico, si nosotros, en lugar de hacerle, por ejemplo, voy a decir una tontería, pero que es importante, hacer un monumento a un general que fue a la guerra, le hacemos un monumento a una señora que pudo caminar con muletas o que ayudó a no sé quién, que no podía andar, o que si cambiamos, empezamos a visibilizar otras realidades, otros valores, otras aportaciones, empezamos a crear el foco de qué es lo importante en nuestra sociedad. Si nuestra sociedad, en lugar de invertir en hacer más asfalto en las carreteras, invierte en mejorar las aceras, invierte en hacer un transporte público accesible, invierte en hacer centros, de estos que hablábamos antes, de apoyo a las diversidades en los centros urbanos, accesibles, etcétera, está mandando un mensaje de importancia de aquello que no se ve, ¿no? Hasta ahora.
Entonces podría ser que, si le das importancia a lo que no se ve, aquel que hace lo que se cree importante pueda pasar a ser lo que hoy no es importante. Es un trabalengua, perdón. Sí, pero está claro, está claro. Me gustaría también que escucháramos a Isabel Caballero, coordinadora de Fundación CERMI Mujeres, miembro también del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad. Isabel, Fundación CERMI Mujeres tuvo la ocasión de participar hace un par de años en un proyecto que motivaba el Banco Interamericano de Desarrollo en República Dominicana, que era Ciudad Mujer. ¿Cómo encaja esa idea de Ciudad Mujer y cuál es tu visión a propósito de esa realidad con respecto a lo que hoy aquí se está comentando? Bueno, en primer lugar, Ana, quería daros la bienvenida y sobre todo las gracias a Zaida por compartir esta tarde en este segundo encuentro del observatorio. Yo quería decirle a Zaida que venimos siguiendo su trabajo en estos últimos años y de hecho, solamente como algo anecdótico, comentarte que una de las primeras entidades a las que nosotras entrevistamos en una revista mensual digital que tenemos, que se llama Generosidad, fue precisamente al colectivo Punsis que tú fundaste, ¿no? Y esto, de alguna manera, pues respondía al interés de nuestra organización, pues eso, por analizar y denunciar la manera en que se construyen los espacios, de cómo se diseñan los servicios, los productos, o cómo también se ofrece la información desde modelos que no son para nada inclusivos, ¿no? Desde el punto de vista de la discapacidad, en crítica al capacitismo, y también desde una perspectiva crítica feminista. Como bien señalaba Ana, tuvimos la oportunidad y de hecho nos estábamos nutriendo en esa época de literatura, bibliografía, porque realmente era algo, el tema del feminismo, el urbanismo, la accesibilidad, era algo que teníamos ahí un run detrás, pero más por la intuición y porque sabíamos que era algo que había sido incluso denunciado por las propias mujeres, ¿no? Con discapacidad, el desempoderamiento que sufrían por el hecho de no poder utilizar los espacios, por el hecho de estar, que los usos, ¿no? Que se les daban también a esos espacios y los tiempos dedicados a distintas actividades pues no encajaban con las mujeres con discapacidad. Y precisamente pues eso, trabajábamos con el Banco Interamericano de Desarrollo para hacer una auditoría precisamente de accesibilidad con enfoque de género de un recurso específico que era Ciudad Mujeres, que quizás conoces, Zaida, porque es precisamente un proyecto que surge en el ámbito latinoamericano, concretamente en El Salvador, y que quizás sea una propuesta difícilmente trasladable a nuestro país porque consistía en la generación de una administración única en la que las mujeres pudieran acudir con seguridad, con garantía, para poder hacer distintas gestiones, ¿no? Que podían ser desde pedir un crédito o informarse sobre determinadas ayudas sociales que pudieran existir o sobre formación o acceso al empleo, es decir, una administración única para las mujeres. Por eso se hablaba de Ciudad Mujeres. Comentaba que es una experiencia difícilmente trasladable a nuestra realidad, ¿no? Pero que sí que también supuso un aprendizaje incluso para nosotras, ¿no? Durante todo ese proceso de auditoría. Quizás una de las cuestiones que nos planteamos ahí en ese momento, ¿no? Yo que quería trasladarte como inquietud y que quizás puede ser, intuyo que una inquietud compartida, es la dificultad de convencer o de generar alianzas entre aquellos colegas que son especialistas en urbanismo, en arquitectura, que a veces vemos que tienen como un pensamiento muy estructurado. ¿Cómo convencerlos acerca de la necesidad de introducir un enfoque de género en este ámbito, ¿no? Y más concretamente en todo lo relacionado con la accesibilidad? Porque en nuestro caso concreto, cuando hablamos de accesibilidad, sabemos que existen criterios específicos que permiten medir el grado de accesibilidad de un entorno construido. Por ejemplo, hay códigos técnicos de edificación que nos dicen qué normas se deben cumplir, ¿no? Pero no tenemos, entendemos, ¿no? Que no hay códigos técnicos de impacto de género en el ámbito del urbanismo, ¿no? No sé si existen, quizás aquí nos puedas tú iluminar, pero ahí me gustaría que nos dieras algún tip porque es a lo que nos tuvimos que enfrentar durante el proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo en República Dominicana. Nos movimos en una auténtica necesidad de convencer, ¿no? De que era necesario este nuevo enfoque, un enfoque que tuviera en cuenta el impacto, ¿no? Entre hombres y mujeres de los espacios construidos, de los diseños,
porque parecía que nos movíamos en un ámbito donde primaba mucho la subjetividad, ¿no? A mí me gustaría, Zaida, quizás que nos pudieras dar alguna idea de cómo podemos romper estas inercias, ¿no?, que se dan sobre todo en estos perfiles profesionales. No es para desanimar, pero es complicado. Sorprende, siguen siendo muy cerrados, siguen siendo profesiones muy masculinizadas, tanto la ingeniería como la arquitectura y el urbanismo, a pesar que hay muchas mujeres estudiando, pero luego, bueno, ya sabemos, ¿no? El techo cristal, la escalera se hace mucho más difícil, no tienen los mismos peldaños o la facilidad para un hombre que para una mujer. Pero yo diría que hay que buscar. Claro, porque ellos todo lo reducen en este binarismo de nuestra sociedad, ¿no? Ellos son racionales y nosotros somos subjetivas, irracionales. No. Nadie es objetivo, todos hablan desde su subjetividad, pero como eso no lo van a querer entender, hay que buscar cómo podemos medir, que al final es lo único que parece que vale, medir con números las cuestiones de calidad. De eso, el manual de FUNSIS de evaluación de la vida cotidiana intenta ponerle valores numéricos a cuestiones que tienen que ver con las calidades ambientales y espaciales, pero también podemos ver, bueno, cuántas son, nos ponemos a contar, cuántas son las mujeres que acompañan a niños a escuela, qué dificultad tienen, cuántas mujeres hay que no pueden salir de su casa porque no tienen, porque están en una silla o porque no ven o lo que fuera, pero los hombres sí. O sea, buscar, numerar y demostrar las diferencias. Lo que pasa es que muchas veces no hay ni tiempo ni dinero para eso. Pero hay que como enfocar en algún tema que permita demostrar numéricamente la diferencia y que si tienen ganas, a partir de ahí podrán aceptar otras cuestiones que llamen subjetivas, que no lo son. Pero es muy difícil. Por ejemplo, el transporte público, sobre todo los planes que se hacen con el Banco Interamericano de Desarrollo, y yo estuve haciendo una charla con el europeo, el Banco de Inversión Europea. Y bueno, los más duros de hablar, porque los que trabajaban en cuestiones de barrio lo entendían un poco más, lo de la caminabilidad, la accesibilidad, la mixticidad. Los que trabajaban en transporte no querían escuchar nada de nada, de cuestiones de las personas. Pero el transporte público que está encantando en muchas ciudades latinoamericanas, que es el BTR, ¿no? El bus rápido, el segregado, que está muy bien. Pero claro, el cálculo que se hace económicamente para que funcione estos servicios, que es el cálculo con el que trabajan los bancos, son una utilización a 6 personas por metro cuadrado. Eso es más que una manifestación. Entonces, ¿quién está yendo en ese autobús? ¿A quién están pensando en autobús? Como mujer, ¿vale? Si te tienes que subir, te tendrás que subir, pero agradable no será ese viaje. Y ni hablar si llevas una silla o si llevas un carrito, si acompañas a alguien, si llevas muletas, o sea, es imposible. Entonces están pensando en personas todas súper flacas, todos hombres, ¿no? Entonces, bueno, no nos queda mucho por hacer, pero creo que vamos en camino y que hayan estos programas y que ya muchos bancos han incluido, vale, en este momento por obligación, pero es una manera, han incluido en los préstamos, para dar préstamos, que los proyectos tengan algún estudio de impacto de género. Creo que eso es un buen camino. También porque han entendido que el negocio, somos la mitad del negocio, más de la mitad del negocio. Muy bien, muchísimas gracias. Ya estamos casi al final del tiempo de este espacio, de este encuentro con Zaida. Antes de despedirnos, me gustaría devolverle la palabra a Carmen Arana para que nos comentara si tenemos alguna otra cuestión en el chat. Carmen. Pues se han ido comentando, la verdad es que ha estado muy activo. Se han ido comentando, pues ha habido una persona que dice: queremos comenzar un proyecto de accesibilidad junto con el ayuntamiento, que todos los consejos nos vendrán bien. Luego hay otra persona que decía que cómo asesorarse para hacer accesible, accesible su barrio, toda la zona en la que ella está, que es de los años 70 y que hay escaleras, bueno, lo que viene siendo un barrio de esas. Y esta concreta sería dónde se puede asesorar para hacer accesible su barrio. Yo, como no tenía información, sí que le he dicho que fuera directamente a la defensora o defensor de la ciudadanía de su ciudad, y a partir de ahí crear una plataforma también,
porque si no, no se hace presión. Una persona no hace la misma presión que muchas. Y Muy bien. luego, Perdona Carmen, desde la UPC tenemos una compañera que ha trabajado muchísimo y que seguramente la conocéis más de uno y más de una, que es Sandra Bestraten, y que hace un trabajo de colaboración, de cooperación desde la UPC en cuestión de accesibilidad, y es la única persona que habla de accesibilidad de manera constante. Y bueno, yo he puesto mi mail también en el chat del YouTube y me ofrezco en lo que pueda. Muy bien. vale, A lo lo digo mejor para, también, exacto, para Carmen, poderle dar esa información a las compañeras. sí, a lo mejor Gracias. también Carmen Fernández de Fundación 11 nos puede compartir algún enlace o alguna información valiosa para responder a esta cuestión. Carmen Sí, Fernández. nosotros en Fundación, en nuestro área, tenemos un departamento de consultoría y asesoría que podéis llamarnos y os podemos redirigir, no hacer el proyecto completo, pero sí que dar pautas para dónde dirigirte, qué normativa, cómo empezar a actuar y ver si a lo mejor pues ahí en el municipio se dispone de plan de accesibilidad o bueno, además es verdad que ahora también los municipios están sacando ayudas para llevar a cabo actuaciones. Entonces, en concreto, lo que están diciendo del barrio, pues, hombre, es un poco más para la vivienda, ¿no? Las ayudas que están saliendo ahora son más para la vivienda, pero para el tema de instalación de ascensores y se pueden financiar la obra completa. También está la Fundación Mutua de Propietarios, que tiene dos tipos de ayudas. Uno que financia los créditos que haya que solicitar y otro para la propia ejecución de las obras. Con lo cual, si llaman al Departamento de Atención de la Fundación 11, pues seguro que le pasan con alguno de nosotros y estaremos encantados de Muy bien. atenderlos. Carmen, ¿podríamos dejar, por favor, la información de contacto de Fundación 11 en el chat? ¿Sí? Para que quien la precise la pueda tener a su disposición fácilmente. Vale. Muy bien, pues nos toca llegar ya al final de este encuentro de hoy. Ha sido un verdadero placer, Zaida, compartir este espacio contigo, aprender de ti. Muchísimas gracias por tu generosidad, por compartir tu conocimiento, tu talento con las personas que nos están siguiendo hoy y con quienes te escucharán en diferido, porque este vídeo estará a disposición de todas las personas interesadas por este tema a través del canal YouTube de Fundación Cermi Mujeres. También quiero agradecer nuevamente a Carmen Arana, a Isabel Caballero y a Carmen Fernández también por sus contribuciones que han hecho a lo largo de esta sesión. Lo dejamos aquí, un abrazo muy grande y seguimos todas juntas. Gracias, hasta la próxima ocasión.